Bienvenido, hermano y hermana, a nuestro culto. Y le doy gracias, Señor, por estar en este lugar y el privilegio de adorarle el día de las Navidades. Hoy somos el 24 de diciembre y sin embargo, hermanicos míos, estoy allí hablando de Jehová, hablando de mi Cristo, hablando de su presencia. Señores, la fiesta que no te se hace olvidar de honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesús. Y hoy, hermano, yo quiero hablar de un consejico que Dios ha puesto en mi corazón, y ese consuelo le he titulado, o le he llamado, como decir, le he puesto un título a este consejillo, que es necesario de nacer de nuevo. Es necesario en nuestra vida de renacer de nuevo. Yo me acuerdo de una historia que un hombre dijo a Jesús: para renacer de nuevo tengo que revolver en el vientre de mi madre. Y Jesús dice: no está hablando de esta forma, está hablando en el espíritu. Y le dijo a ese hombre: tiene que nacer de nuevo, pero el espíritu. Por eso, hermano, para seguir a Jesús y seguir los caminos de Dios es necesario de nacer de nuevo, con otra mente, con otra forma de mirar, con otra forma de pensar, y no con la meta antigua que tenemos, pero con la mente y con el Espíritu de Dios que nos da cuando nos bautizamos y nacemos de nuevo para Cristo. Dios nos regala, aparte de la vida eterna, un nuevo pensar, una nueva mirar, un nuevo caminar. Y Dios te abre los ojos para que puedas ver sus maravillas en el nombre de Jesús. El que tenga una Biblia, vamos a coger el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, y la palabra de mi Cristo dice de esta forma: no te maravilles de que haya dicho que es necesario de nacer de nuevo. Esa es la palabra de mi Cristo. Te lo repito de nuevo: no te maravilles de que te ha dicho, pero es necesario de nacer de nuevo. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, hermano. No te sorprenda a lo que Dios te dice. No te hagas sorprendido porque Dios te ha dicho de nacer de nuevo. Nicodemo tenía miedo, hermano mío, y vergüenza. Tenía miedo y vergüenza de ser visto con Cristo. Por eso que Él no vino de día, sino que vino de noche, hermanicos, porque tenía vergüenza. Pero dice su santa palabra, su divina palabra, Cristo dice: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante del Padre. Pero Nicodemo tenía miedo, porque los fariseos y los responsables de la sinagoga, si la fuera visto con Jesús a Nicodemo, le han fuera quitar sus impuestos, sus galones y su responsabilidad sobre la sinagoga. Afuera perdido todo. Porque hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren tirar lo que tienen. Hay personas que quieren seguir a Jesús de secreto, pero no tira las riquezas que hay en su corazón. Hay personas que siguen a Jesús, pero también siguen al dinero.
Y no quiero que me vea con Jesucristo, porque si me ve con Jesucristo o con el pastor, tengo que quitarme lo que no le agrada a Dios. Y entonces venimos de noche a la oscuridad, que nadie nos vea. Y Nicodemo pasó igual. Tenía vergüenza que la gente le apuntaba de ardeo. Pero sin embargo, si nos avergonzamos de Dios y del Evangelio, Dios se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Y por eso Nicodemo ha venido de noches. Cuando la religión, hermano mío, no está de moda, hay mucho Nicodemo en las iglesias. Porque la religión no está de moda y por eso que hay mucho Nicodemo dentro. Y yo puedo compartir y explicar algo, hermanico. Pero aunque vino la noche, Jesús le dio la bienvenida a Nicodemo. Es así, hermano, que nos enseña. Es así que nos enseña a alentar los buenos comienzos. Aunque sea débil, aunque ahora vino la noche y después reconoció a Cristo públicamente. Vino por la noche Nicodemo, ha hecho una buena entrada, un buen comienzo, pero después reconoció a Cristo delante de la gente. Porque al principio tenemos lache de venir a los cultos escondidos, que no nos apunte, pero cuando Dios trabaja en otra vida, cuando Dios te da lo que tú necesitas, cuando tú que es verdad que ves que es real, que Dios vive, que Dios es santo, que Dios te habla, ahí tú no lo escondes más. Tienes que decir, yo hace tantos años que iba al culto, pero antes iba al esconderite para que la gente no me apuntaba, pero hoy declaro que Dios vive, declaro que Dios es verdadero, declaro que Jesús existe, ha venido en la tierra y aún está vivo, está en los cielos y todo lo que decimos Él lo escucha, está atento a nosotros y Él nos contesta en el nombre de Jesús. Nicodemo no habló con Cristo de los asuntos del Estado, aunque era un gobernante, sino la preocupación de su propia alma. Estaba preocupado Nicodemo de su propia alma y de su salvación. Por eso que Nicodemo se dirigió inmediatamente a Jesús, porque él estaba preocupado por su alma y por su salvación. Y nuestro Salvador habló de la necesidad y la naturaleza de la generación. Se ha generado un nacer de nuevo. Enseguida dirigió a Nicodemo a la fuente de la santidad del corazón. Porque el corazón que tenemos antes de conocer a Cristo es un corazón de maldad. Es un corazón donde dentro hay rincón, hay odio, hay envidia, hay todo, pero aparte el amor por su hermano. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Porque el nacimiento es el comienzo de la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo, como aquellos que han vivido muchos un poco, han debido de tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevos objetivos. Por nuestro primer nacimiento éramos corruptos, formado en el pecado. El nacimiento que nos echan el agua a la oscura, eso no vale nada. Estaremos corruptos, formados en el pecado. Ese bautizo no vale, no es válido para Dios. Por lo tanto, hermano, debemos de ser hechos nuevas criaturas. No se podría haber elegido una expresión más fuerte para significar un gran y más notable cambio de estado, de carácter. Debemos ser, hermano, completamente diferentes a lo que éramos de antes. Ya
que no empieza a ser a cualquiera. En el momento no es ni puede ni ser lo mismo que lo que era antes cuando ha nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento no viene de la tierra o de los hombres, sino que viene del cielo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Lo mismo vino a Jesús por la noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro de Dios. ¿Y por qué algún hombre puede hacer estos milagros, lo que tú haces? Excepto a Dios. Solo Dios puede hacerlo. Dios está con él. Jesús le contestó y le dijo a Nicodemo: de verdad te lo digo, a ti, Nicodemo, excepto que un hombre, es necesario que un hombre nazca de nuevo. Si un hombre no nace de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Esto le estaba diciendo Jesús. Cuando cogemos siempre el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: son los hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. En su descendencia y tendencia es hacer, él hacía del cielo. Eso, la voluntad, los hijos de Dios están hechos de voluntad y eso viene de los cielos. Es un gran cambio realizado en el corazón de un pecador. Por el poder del Espíritu Santo. Significa que se hace algo en nosotros, crece algo, nace algo en nosotros. Y por nosotros, que no podamos hacer por nosotros mismos. No podemos hacer nada nosotros. Pero algo está mal, por lo cual empieza una vida tal que durará para siempre. No podemos esperar que otro modo, ningún beneficio por parte de Cristo es necesario para nuestra felicidad. Aquí en el futuro, lo que Cristo dijo a Nicodemo. Lo entendió mal, como si no hubiera otra manera de generarse o de mordear. Pero Cristo tiene que mordear de nuevo nuestras almas. Porque nuestras almas es inmortal. Que no fuera la de mordear del cuerpo, no, era del espíritu, mordear tu alma y tu espíritu, remordear el cuerpo para nada, no esto, eso no sirve para nada, sino que el espíritu. Pero reconociendo su ignorancia, lo que demuestra el deseo de estar mejor informado. Entonces el Señor Jesús lo explica con más detalle y le muestra al autor de este bendito cambio. No se produce por ninguna sabiduría o poder de nuestro poder, del poder humano, no existe, sino por el poder del bendito Espíritu que produce que nacemos de nuevo y hay un cambio en nosotros. Si estamos formados en la iniquidad, lo que hace necesario que nuestra naturaleza sea cambiada. Cuando consideramos la santidad de Dios a nuestra naturaleza y la felicidad que nos presenta, que nos aparece extraño. Pero la obra generadora del Espíritu Santo se compara con el agua. También es probable que Cristo se refería a la ordenanza del bautismo. Debe haber un nuevo nacimiento porque un nuevo nombre es absolutamente necesario para discernir y para el discernimiento de las cosas espirituales. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Debe estar y debe de nacer de nuevo para poder discernir las cosas espirituales y las cosas de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es necesario que podamos tener un espíritu dentro de nosotros que pueda ver y entender los reinos de Dios. Aleluya.
Pero dentro de nosotros, ¿qué puede haber o entender del reino de Dios? Pero hasta que un hombre nazca de nuevo, él no puede ver el reino de Dios y no puede entenderlo. ¿Cómo puede nacer un hombre? Le dice Nicodemo. ¿Cómo puede nacer un hombre cuando es viejo? ¿Cómo puede nacer el hombre de nuevo? ¿Es que puede entrar la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contestó a Nicodemo: es verdad, te lo digo a ti, Nicodemo. Si un hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando habla del agua, está hablando de la palabra. Si no, es la palabra que te renova. Si no nace de la palabra, si para escuchar la palabra, no nacerá en tu corazón del Espíritu, que el Espíritu como el agua viva, el Espíritu el aceite, el Espíritu Santo y el agua que es su palabra. Si no nacemos con la palabra, el Espíritu no puede entrar. Pero si nacemos con la palabra, el Espíritu Santo está con la palabra junta y Él nos hará entrar en los reinos de los dioses y podemos entender su palabra y podemos entender las maravillas que Dios tiene para usted. Pero un hombre tiene que nacer del agua del bautismo y luego el Espíritu Santo entra en él. También, aparte de la palabra, tenemos que entrar en el agua para decir que te crucifica con Jesús. El viejo hombre muere y resucita la nueva criatura. Pero te voy a explicar mejor. Tenemos que entender ese pasaje, hermano. ¿Qué significa el agua? Es decir, el Espíritu. Pero puede referirse a la influencia purificadora de la palabra que simboliza por el agua. No creo que el bautismo se haga referido aquí en absoluto. Aquí habla de la palabra, porque la palabra es la que te purifica. La palabra es la que te limpia. La palabra es agua viva. La que va a limpiar tu alma, la que va a limpiar tu espíritu. La palabra es, hermano, que te purifica. La palabra, hermano, la que te va a limpiar de toda maldad, de todo pecado. Si tú no naces de nuevo, la palabra no puede limpiarte. Pero si tú naces y amas la palabra te limpiará. La palabra te secará lo que no agrada a nuestro Señor. Porque la palabra es agua vida, es agua de vida para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra mente. Porque la palabra es purificadora. Si no nace con la palabra, no puedes seguir a Jesús si no amas la palabra. Porque Juan 3:6 dice: lo que nace de la carne es de carne. Los padres pueden ser las personas los mejores padres, como puedo decir. Pero han bebido. Pero lo que nace de ellos solo son carne. Lo que nace de padre, de hijo, padre, y las personas nacen una a otra así, que son de la carne. Pero Juan 3:6 sigue diciendo: lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces yo no entiendo, eso solo está escrito, Señor. El que nace de las carnes es de la carne, que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces, ya que nacemos del Espíritu de Dios, hay alguna vida espiritual en nosotros. Si hemos nacido con el Espíritu de Dios, hay vida en nosotros. Y hay un espíritu de vida en nosotros. Porque Juan siempre, capítulo 3 y verso 7 dice: no os dije a ti que debe nacer de nuevo. Y dice siguiendo Juan, diciendo Naúm: el viento sopla. Usted escucha el sonido del viento, pero no puede decirme dónde viene ese viento. Entonces le pregunta: ¿dónde viene ese viento? Escucha el sonido, pero ¿dónde viene? Así, hermano, que todos los que nacen del Espíritu son como ese viento que va soplando. Pero ¿dónde viene? El viento que nos sopla dentro del Espíritu, que nace nuevo, viene del cielo, viene de la palabra de Dios. El que nace del Espíritu sopla en él un cambio misterioso y se convierte en un nuevo hombre, entre una nueva vida
y entra en una nueva vida. Escúchame, déjame decirte algo. Lo que nace de nuevo en el Espíritu, porque el que te cambia el arriba de los cielos, el Espíritu viene de los cielos, el Espíritu Santo baja del cielo y hace nacer en tu corazón la palabra, que el Espíritu Santo baje y hay un cambio misterioso encima de ti y que te convierta en un hombre nuevo. Y aparte que te convierta a un hombre nuevo, entra en una nueva vida que otros no pueden comprender. Déjame decirte algo en esta tarde: el que te cambies en la palabra, el que te purifique en la palabra, la que te limpia en la palabra, la que te levanta en la palabra, la que te resucita en la palabra. Si en la palabra no puede haber cambio, pero si tú amas la palabra, si tú amas a Cristo, Él cambiará tu vida, cambiará tu forma de mirar, tu forma de pensar y tu forma de actuar. En el nombre de Jesús, bendita sea su palabra. Aunque escuche el sonido, no puede decir la nueva vida de este hombre ¿dónde viene? La gente cuando te ve que ha pegado un cambio, ¿dónde viene si el cambio que ha pegado? Se ha convertido en una persona espiritual. Y la gente no comprende lo sobrenatural, no entiende cuando un drogadito, Dios le ha cambiado la vida y le ha hecho predicador. La gente se hace preguntas: ¿cómo esto que está cambiado si era un drogadito y ahora hablan de Dios? No sabe dónde vienen. Si vienen de los cielos y de la palabra de Jehová. El cambio es la palabra que te cambia el corazón. Dice en la palabra que cambia el corazón de piedra y lo convierte en carne. No es que todos los que se bautiza, no, y solo los que se bautiza se salvan, no, sino que si ese nuevo nacimiento es que obra y está obrando por el Espíritu. El nuevo nacimiento no por el bautizo, es el Espíritu Santo que obra dentro de tu corazón. ¿Y qué significa por el bautizo? ¿Qué me estás diciendo, Juan? ¿Qué significa entonces el bautizo? Que nadie será al sujeto del reino de los cielos. Las mismas palabras significan tanto el viento como el Espíritu. El viento sopla donde no sabemos dónde viene. Dios le dirige, que el Espíritu Santo envía su influencia donde Él quiere y cuando sobrequiere. Aunque la causa está oculta, los efectos y la evidencia, cuando el alma es llevada a llorar por el pecado y a respirar en Cristo, ahí parece el hecho que Cristo, hermano, ha expuesto la doctrina y la necesidad de la regeneración. Y lo hizo más claro para aclarar a Nicodemo: las cosas del Espíritu de Dios son locura para el hombre natural. Muchos piensan que no se puede probar lo que no puede creer. El discurso de Cristo sobre la verdad. El Evangelio de Juan 3:11 dice: te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque le hemos visto, pero ustedes no creen lo que le decimos. En esta palabra, en ese versículo, nos recomienda a investigar. Jesucristo es capaz de renovarnos la voluntad de Dios o de revelarnos la voluntad de Dios en todos los sentidos. Bajo del cielo y está en los cielos. Jesucristo nos releva y nos revela la voluntad de Dios bajo del cielo y en el cielo. Tenemos aquí un aviso de las dos naturalezas distintas de Cristo en una sola persona. De modo que aquel que el Hijo de Dios que está en el cielo, Dios, Él es quien es. En el cielo es la morada de su santidad. El conocimiento de esto debe ser
de lo alto y puede ser recibido por la fe. Los cielos es la morada de su santidad, hermano. Jesucristo vino a salvarnos. Cristo vino a sanar al creyente, a las personas que han creído a Él. He aquí el amor de Dios, el amor del Señor da a sus hijos por el mundo. Dios dio a su Hijo por el mundo. Dios amó tanto el mundo que dio su Hijo tan realmente y tan ricamente. Contemplar las maravillas del gran Dios, hermano, que amó al mundo y somos todos salvos por Él. No merecemos nada, somos salvos por Jesús. Si gobernamos una iglesia, por Jesús. Si enseñamos una iglesia, por Jesús. Y estamos salvos por Él. He aquí está el gran beneficio, hermano, el beneficio del Evangelio. Que todo el que crea en Cristo, que no perezca, sino que tendrá vida eterna en el nombre de Jesús. Dios está en Cristo. Dios está en Cristo reconciliando al mundo. No hay salvación en ningún otro sitio, solamente en Cristo. El que cree en Cristo no es condenado. Aunque haya sido un gran pecador, no se le trata según lo que él merece su pecado, no. ¿Cuál grande es el pecado de los incrédulos? Dios envió a uno para salvarlo, que era el más querido para él. Y no será el más querido para nosotros. ¿Cuál grande es la miseria de los incrédulos? Que está condenado, lo que habla de una condenación segura, una condenación presente. La ira de Dios se cierne ahora sobre ellos y su propio corazón los condena. También hay una condenación basada en la culpa anterior. La incredulidad es un pecado que surge de la enemistad del corazón del hombre con Dios. En cambio, los corazones renovados dan la bienvenida a esta luz. Un hombre bueno actúa de verdad y con sinceridad en todo lo que hace. ¿Desea saber cuál es la voluntad de Dios y cumplirla? La luz se ha producido un cambio en todo su carácter y conducta. El amor de Dios es derramado en su corazón por el Espíritu Santo y se convierte en un principio recto de sus acciones. Mientras sigue bajo la carga de la culpa o de una culpa, no perdonará. No puede haber más que un temor civil a Dios. Es un temor de servir a Dios. Pero cuando su duda, si no hay duda, se construye este perdón. Pero si hay duda, no puede construir este perdón. El juez supremo, ¿sabe qué nos dirá? Si lo queremos con la carne y moriremos con nuestros pecados y lo que hemos costado con la tristeza, el juez supremo nos va a decir: apartado de mí, no os conozco, obrero de la iniquidad. Por eso Nicodemo, por esta cosa Nicodemo se preocupaba de su alma y de su salvación. Porque Nicodemo sabía que en su corazón no había cambiado, que en su mente no había cambiado. Y Nicodemo, como era un maestro de la palabra, le daba miedo que el Señor Jesús le diga: aparta de mí, no te conozco, obrero de la iniquidad. Por eso Nicodemo ha venido a la luz, ha venido a nuestro Jesucristo, porque Nicodemo estaba debajo de la ley, no estaba debajo de la gracia. Cuando Nicodemo entendió que la ley estaba ya cumplida por Jesús, tuvo que dejar la ley, de convertirse y nacer de nuevo en su espíritu para acceder a la gracia y no vivir más en las carnes, ni en la tristeza, ni en el pecado, sino que tiene que ser regenerado para ser cambiado
y vivir una nueva vida con Jesús. Así tenemos que hacer. Nicodemo nos enseña que es necesario de nacer de nuevo para seguir a Jesús con un nuevo principio, una nueva vida, un nuevo caminar y una nueva mirada en el nombre de Jesús. Si añadimos nada, hermano, aquí nuestro culto ha llegado a su fin, pero acuérdate, es necesario de nacer de nuevo. No te olvides, o si no el Señor nos dirá como está escrito aquí en la palabra: apartaros de mí, que no os conozco, obrero de la iniquidad. Que Dios nos guarde y nos cuide, que Dios haga un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder seguir adelante, apartarnos de la carne, no morir en el pecado y no acostándonos con la tristeza y la preocupación. Pero como dice su palabra, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque tú, Jehová, me haces dormir confiado. Amén. Y sin más nada, hermano, que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté en vuestro corazón. Y yo digo al próximo culto, que será con la voluntad de Dios el martes, que Dios os bendiga. Shalom.